señal. Dios sabe cómo vamos a entender. Cuando ya uno de plano está bien cerrado, a uno Dios le habla. Cuando uno es más sensible, Dios le da alguna señal que entiende uno. Se los digo por experiencia. Dios me llamó varias veces y no entendía, hasta que de plano me habló, ¿no? O sea, recibí señales y las empecé a obedecer y ya después me habló y me confirmó. Y fue con mi mayor y mejor experiencia. Me enganchó para siempre en el camino de Dios. Un día yo clamé a Dios porque estaba vencido por las drogas, por el alcohol, y me hinqué. Ya había perdido a mi esposa y a mi hijo, mi primera esposa y mi primer hijo, y ya estaba por perder a los segundos. Cuando ella regresó, yo todavía me envicié como una semana y después clamé a Dios y me hinqué y clamé a Dios. Y cayó un pin. ¿De dónde? No me preguntes de dónde, pero lo oí y le volteé y le dije a mi esposa: tú tiraste esto, me aventaste esto, y me dijo, ella ni me quería dirigir la palabra. Y ese pin decía Sergio Berumen Torres, 24 horas. Y me acerqué. Es un grupo en el que yo había estado interno un año por una actividad de drogadicción, alcoholismo, etcétera, etcétera. Salí a la calle y dije: es un grupo lo que yo necesito. Y en la esquina había un señor que venía en su bicicleta y le dije: oiga, yo acababa de llegar a la ciudad de Puebla con mi familia, huyendo de la Ciudad de México, una fuga territorial, una fuga geográfica. Y el Señor me dice: sí, yo soy compañero. O sea, ya Dios tenía todo planeado. Me puso un compañero de AA. Me dice: ¿qué quieres? ¿24 horas o hora y media? No, 24 horas. Y me llevó a un grupo. Me dice: ahí está el de 24 y ahí está el de hora y media. Me metí al de 24 horas y empezó mi proceso de cambio, mi proceso de liberación. Dios usa personas y Dios usa instituciones. ¿Lo crees conmigo? Dios usa lugares para ayudarnos, a los hombres. Él no va a bajar siempre y te va a decir: a ver, ven, te va a llevar de la mano, salvo cuando entiendes que es Él y que sí te está llevando de la mano. Y entonces empezó mi proceso de cambio y yo empecé ahí hablan mucho de Dios, pero pocos lo conocen. Hasta que yo un momento dije: estos cuates hablan de Dios, pero ni lo conocen. Empecé a leer la Biblia. Y un día me agarraron mi Biblia y me la rompieron y me la aventaron al piso. Y ahí decidí salirme de ese grupo. Ya no había un tope, ya me di cuenta que ellos ya no tenían más crecimiento porque no conocían al Señor realmente. La filosofía, el libro azul y todo lo que tú quieras, habla muy bonito de Dios, pero con muy poco conocimiento de Dios. Mucha filosofía, muchas palabras bonitas, pero realmente... Y entonces yo dije: yo quiero conocer más a Dios. Y me dio mucho dolor que me rompieran mi Biblia. Y entonces yo le dije a mi pastor, le dije: pasó esto. Me dice: no te salgas, tú necesitas, o busca de Dios, pregúntale a Dios. Y cuando le pregunté a Dios, me dio una cita que en la vida se me va a olvidar. Y fue 2 Corintios 6:14, que dice: no te unas en yugo desigual, los que creen con los que no creen. ¿Qué compañerismo tiene Belial con Jesucristo? ¿Qué compañerismo tiene el templo de Dios con el templo de los ídolos? Sal del medio de ellos y yo te tomaré como hijo y yo seré tu Dios. Así dice la cita. Y entonces yo entendí que tenía que salir ya de ahí. Le estoy agradecido, fue un buen primer comienzo, fue un trampolín que me acercó al Señor. Y empecé a caminar por fe ya en el Evangelio. De eso ya hace casi 19 años, hermano, gracias a Dios. Y yo fui liberado de las drogas más fuertes que te puedas imaginar, ¿no? Yo consumía más o menos unos 8 gramos cada día de cocaína, en base, porque aparte la vendía, o sea, tenía lo que yo quisiera. Entonces, no me da pena decirte esto, al contrario, me da mucho orgullo porque Dios me rescató de lo peor. De lo peor. Yo me juntaba con puro traficante, con pura gente.
pura gente así. Entonces, hermano, dice la Biblia que de los débiles eligió Dios para avergonzar a los fuertes. De los necios eligió Dios para avergonzar a los sabios. Y de lo vil y menospreciado eligió Dios para deshacer lo que es de lo que no es. Yo era un adicto, yo era una persona corrupta, yo era una persona equivocada, yo era un delincuente, hermano. Y Él deshizo eso que es para hacer algo que no era yo. Un ser humano digno, un ser humano que ya había sido elegido desde el vientre, como dice la Sagrada Escritura, para una misión. Y esa misión es predicar el Evangelio. Igual que tú estás aquí con un propósito. Tú no estás aquí por casualidad. Dios quiere usar tu vida y la va a usar poderosamente. Acompáñenme por favor al libro de Daniel. Daniel es de los profetas mayores. Las Biblias que tienen ustedes van a ver que dice un poco diferente porque están pues traducidas ya en un idioma más actual, más entendible. Esta Biblia es un poquito más antigua, pero el mensaje es el mismo. ¿Qué capítulo, perdón? Este es el capítulo 9. Vamos a hablar de la liberación. Amén. Y por qué a veces nuestras vidas están atadas de alguna manera a un pasado que no nos deja crecer. Dice en el verso 1, del verso 1 al 14, dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos. Fíjense bien, pongan mucha atención, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. Los caldeos, nación de donde nace el ocultismo, el esoterismo, las religiones paganas. Posteriormente influencia a lo que es Babilonia, pero es ahí la cuna de todas estas artes esotéricas. Dice: vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías. Jeremías, profeta, maestro de muchos, como Daniel. Inclusive en el tiempo de Isaías siguió mucha enseñanza de Jeremías. O sea, Jeremías era un profeta de profetas. Dice que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y fíjense, ahí está hablando de un tiempo de 70 años. Ahora, vamos a ver ahí una profecía que se cumplió, porque todas las profecías, el que dude de que si la palabra de Dios es verdadera, más basta con ver todas las profecías. Por ejemplo, Daniel, vivió más o menos unos 400 años antes del Señor Jesucristo. Entonces, cuando vemos que, pues yo no puedo ahorita profetizar algo que en 4 siglos se cumpla, porque no puedo decirle a la gente: mira, sigue engañando a la humanidad con esto. A lo mejor lo puedo hacer por 10, 20, 30 años, no sé, 50, pero por 4 siglos sería imposible para un ser humano. Dice: volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego. Repite conmigo: en oración y ruego. En oración y ruego. ¿Cómo veo yo? ¿Cómo busco el rostro de Dios? No es algo visible, quizás sí, pero en oración y ruego tú vas a encontrar eso que estás buscando con Dios. Pero con el corazón. Claro, sí, no, tú puedes orar y: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Eso no sirve. No, es una oración sentida. Es una oración donde digas: Señor, yo te amo, yo te quiero conocer, manifiéstate. Esa es una oración sentida. De hecho, aquí vamos a ir aprendiendo a orar cada vez mejor. Ya el domingo la oración estuvo fuerte, o sea, ya
¿Por qué les digo esto? Porque bueno, yo vengo ya de un trasfondo en el cristianismo, que ya no es tan cortito. Conozco gente que sabe orar. Yo me metí llegando a la congregación con los pastores, con los misioneros a orar, y me espantaba porque oraban en lenguas y Santa, Raba, Santa, Rebecabo. Y yo decía, estos están bien pachecos. No, lo que pasa es que estaban metidos en el espíritu. Ahora estamos aprendiendo ya a orar así. Dice, volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. El ayuno es una herramienta poderosa, y sin querer vamos a ver hoy un tema que habla del ayuno, y te voy a dar un testimonio. Mira, te digo que no hay casualidades. Yo este tema ya lo tenía preparado, lo preparé el lunes, estoy en casa de mi madre, tengo tiempo de estudiar, investigar, y hoy en la mañana, yo me encontré una persona que me dio un testimonio, o sea, un milagro, Abigail, gracias a un ayuno como el que hizo Daniel. Resultado de un ayuno como el que hizo Daniel. Oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, confesé. Aquí no se usan las palabras declaré o decreté, no, eso es metafísica. Aquí se dice confesé o creí. Ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia. ¿Por qué habría de ser temido Dios? Eso lo vas a ir entendiendo con el tiempo. Cuando yo aprendí a temer a Dios, dejé de temerle al diablo y dejé de temerle al hombre. Y aprendí, decía en su oración hace rato el hermano Ignacio, no temo lo que pueda hacerme el hombre, sino temo a aquel que puede destruir mi alma en el infierno. El único que puede hacer eso es el Señor Jesucristo. Con los que te aman y guardan tus mandamientos. Entonces el amor se traduce en guardar los mandamientos de Dios. Una de las cartas del apóstol Juan dice, el que dice amar a Dios y no lleva a cabo sus mandamientos, miente. ¿Cómo puedo mostrarle yo el amor a mi Señor? Llevando a cabo sus mandamientos. Dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad. Y ahí hay dos palabras que parecen las mismas, pero no son las mismas. El pecado es algo que viene como consecuencia de una tentación. La iniquidad es algo que yo practico ya deliberadamente. O sea, no es algo que, es que me tentó el diablo y caí, no. Es algo que yo ya busqué definitivamente hacer. Y eso es peligroso. Mucho más. No es lo mismo que un pajarito se para en la rama a que haga nido. El pecado es como pararse en la rama. Vino de repente y me tentó y caí, a que yo ya busqué hacerlo. ¿Me estoy explicando? Sí, lo que le quería comentar que sí, eso es lo que viene a ser ya la impiedad. No, la iniquidad. La impiedad es pecado, hecho por gente que conoce a Dios. El impío es alguien que peca conociendo a Dios, sabiendo cuál, o sea, sin temor de Dios, eso quiere decir. ¿Amén? Amén. Luego dice, ahora, iniquidad es práctica de pecado. ¿Me expliqué? Ahora bien, dice, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes. O sea, conociendo a Dios hemos pecado y hemos sido rebeldes. Ya está hablando de rebeldía. Sé lo que tengo que hacer, pero no lo voy a hacer. Eso es rebeldía. Nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas. O sea, al obedecer al profeta estoy obedeciendo a Dios, porque el profeta es usado por Dios. Que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. O sea, Dios ponía un rey, un príncipe, pero después le ponía un profeta para que le diera dirección al rey y al príncipe. Es como decir ahorita, lo que está haciendo Estados Unidos con Donald Trump. Le pone pastores que estén orando por él y que le estén dando dirección, porque el hombre anda bien perdido. Pero en fin, ese es otro tema. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. El hecho de que el pueblo de Israel haya sido exiliado fue por causa de su rebelión, no porque Dios sea malo. Hablábamos hace un momento de eso. O sea, ¿por qué los exilió el Señor?
Por su rebelión. Porque adoraron a los ídolos. No, Esa es parte de la rebelión. Sí, sí. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar. Y ahí está hablando ya de uno de los atributos de Dios, que es la misericordia y el perdón. Aunque contra Él nos hemos rebelado y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes, en que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Entonces los profetas, el trabajo de los profetas era decirle al pueblo de Dios: mira, esto no le agrada a Dios, mira, esto tienes que hacer, mira, esto no debes hacer, como la adoración a los ídolos, por ejemplo. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz. Y esa palabra, hermano, es el trasfondo de toda la maldición del hombre. Apartándonos para no obedecer tu voz. Tú podrás decir: pero ¿cuál es la voz del Señor? Su palabra, su Biblia. Esa es la voz de Dios. Por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento. Ahora bien, la Biblia dice en Proverbios: no hay maldición sin causa. Las maldiciones generacionales que se van pasando de un abuelo a un padre, de un padre a un hijo, no son más que por dejar de escuchar la voz de Dios. Es que el abuelo era diabético y el padre fue diabético y ahora el hijo salió diabético. Es una maldición generacional. El padre era borracho, el hijo ya está tomando y al rato el nieto, si no viene a Cristo, si no tiene un buen ejemplo, si no se rompe esa maldición, lo más seguro es que caiga en lo mismo. No digo que tenga que ser así, pero a la gente que no conoce a Dios regularmente eso sucede. Dice: porque contra Él pecamos y Él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Hasta el día de hoy Jerusalén está sufriendo tribulación. Se están poniendo de acuerdo Irán, Siria, Rusia. No tarda en levantarse un ataque. Ya están los atentados terroristas, pero no se ha levantado un ataque aéreo todavía contra ellos, pero no tarda. Conforme está escrito en la ley de Moisés, y ahí habla precisamente de la Torá para los judíos, Antiguo Testamento para los cristianos. Todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades. Y ahí habla de conversión. ¿Qué es la conversión? Bueno, voy a dejar el camino malo, voy a convertirme al Señor Jesucristo y a empezar a caminar correctamente. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová. Fíjense, justo es Jehová. O sea, el hecho de que traiga mal sobre la gente pecadora es justicia de Dios. Es lo que hablábamos un poquito hace rato. Porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hasta hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártense ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte. Porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son la burla de todos, el oprobio de todos en derredor nuestro. Entonces, la maldad que sufrió el pueblo de Israel fue por su rebeldía, fue por no escuchar la voz, fue por desobedecer a la palabra del Señor. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos. Es lo que estábamos haciendo hace un momento. ¿Quién cree que el Señor va a oír nuestros ruegos? Amén. Amén. Ya estamos buscando su nombre, ya estamos buscando su rostro. ¿Con qué idea? Pues con la idea de empezar a convertirnos del mundo al camino de Dios y empezar a caminar, y entonces Él va a escuchar. ¿Por qué? Porque estamos clamando en el templo del Señor. Sí, amén. Estamos estudiando su palabra, no estamos estudiando un libro externo. Dice:
haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado. Por amor del Señor, inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Yo no creo que por mi oración tú te sanes. Yo creo que por su misericordia tú te sanes. Amén. O sea, no es el pastor el que te va a sanar, ni es el pastor el que te va a liberar. Es Dios escuchando la voz de Dios que clamamos en este lugar. Amén. Amén. O sea, aquí no hay superhombres. Aquí de quien nos tenemos que agarrar es de Dios, no del pastor, ni de la pastora, ni de nadie más. Dice después, oye Señor, oh Señor, perdona, presta oído. Mira, cuando tú pides perdón, entonces abres la puerta para que el Señor pueda obrar en tu vida. Por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Ahí en el capítulo 10, acompáñame por favor, en el verso 20 y 21, voy a leer un poquito antes para contextualizar. Te voy a decir por qué a veces tus oraciones no se escuchan. Estamos hablando de un reino espiritual. Tú puedes ver el reino físico, lo que está ahorita aquí presente, pero tú no puedes ver el reino espiritual, pero también está aquí presente. Sara oraba hace un momento, porque así lo dice la Escritura, donde están 2 o 3 reunidos en tu nombre, tú estás en medio de ellos, el Señor está aquí. Amén. ¿Por qué yo vengo con tanto ímpetu los miércoles, los domingos? Porque el Señor está aquí. Porque yo he visto su manifestación gloriosa en la gente. Y eso no es producto mío, eso es producto de Dios. Quiere decir que Dios escuchó porque Dios estaba aquí. De la manera misma que los que invocan al diablo, pues van a encontrarse con el diablo y manifestaciones igual obscuras. Dice en el verso 2, voy a leer capítulo 10, verso 2. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. Repite conmigo, 3 semanas. 3 semanas. Te voy a decir ahorita por qué. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas, y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel. Alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino, ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. Él hizo un ayuno de 3 semanas, donde no tomó carne, ni cosas delicadas, ni vino. El vino era tradicional en ese tiempo. En ese tiempo el agua era muy peligrosa, porque no había los métodos de purificación que hay ahora. Entonces era muy peligroso tomar agua, no sabían si estaba envenenada, etc. Entonces era mucho más seguro extraer el jugo de la uva, y obviamente pues de ahí se hacía vino, porque se fermentaba. Esto no tiene nada de herético, como muchos lo piensan, que es que toman vino. No, pues el vino es bíblico, de siempre. Vino, no alcohol, ni licor, ni nada de eso. Porque confundimos a veces las cosas. 3 semanas. Alcé mis ojos y miré, estoy en el verso 5, y he aquí un varón vestido de lino, ceñido sus lomos de oro de Ufaz. O sea, ceñido como con un cinturón, eso quiere decir ceñido. Su cuerpo era como de berilo y su rostro parecía un relámpago, una luz extraordinaria. Sus ojos como antorchas de fuego, sus brazos y sus pies como de color bronce bruñido. Te está dando una representación de cómo él estaba viendo al Señor Jesucristo. Y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud, o sea, fuertes, así como muy ruidosas. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo. A ver, ¿por qué los hombres que estaban con él no la vieron? Porque ellos no habían ayunado. Porque ellos no estaban en la sintonía donde suceden las visiones, donde suceden los milagros, para que tú puedas, Dios pueda escuchar tu voz y tú puedas escuchar la voz de Él. Tienes que sintonizarte, por eso hacemos lo que hacemos aquí. Alabamos al Señor, oramos, y entonces es como ir subiendo la sintonía hacia donde Él está, ¿ok?
sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión. Ahí está la visión. ¿Qué es una visión? Es como un sueño, pero no dormido. Es como, pues eso, una visión. O sea, no estás dormido, estás entre despierto y dormido y ves algo pasar como una película frente a ti. No quedó fuerza en mí, antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno, pero oí el sonido de sus palabras y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra, o sea, postrado. A veces lo hacemos aquí en la congregación. Cuando sentimos muy fuerte la presencia de Dios, nos postramos delante de Él. He aquí una mano me tocó y hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré. Ponte en pie porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Imagínate, oír la voz del Señor o del ángel del Señor, pues impresiona. Entonces me dijo Daniel: no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Yo me imagino, el primer día que tú dispusiste humillarte ante el Señor, venir a su llamado, orar, fíjate nada más que hermoso, fueron oídas tus palabras. Se lo está diciendo un ángel a Daniel. Y yo te digo algo, hermano. Yo te dije que yo un día, siendo un impío, me incliné al piso llorando, clamando a Dios, y fueron oídas mis palabras. De la misma manera que pueden ser oídas las tuyas. Por eso no hay que orar por orar. Decía ahorita alguien: ¿qué hay de los rezos? Pues no, nada, porque son una repetición sin sentido. Decía Abel: hay que orar con el corazón, hay que orar diciendo: Señor, manifiéstate en mi vida. Creo que es el lugar donde tú lo enviaste, creo que es la respuesta a mis oraciones, y vas a ver cómo Dios te va a contestar. Dice: fue oída tu oración. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido, pero he aquí uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Esa semejanza de hijo de hombre es Dios, manifiesto en carne. Entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí: Señor mío, con la visión me ha sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Aquel tenía semejanza de hombre que me tocó otra vez y me fortaleció. Y me dijo: muy amado. Repite conmigo: muy amado. Muy amado. Tú eres muy amado para Dios. Porque si Dios te trajo, no es porque te odie. Te trajo porque te ama. Porque quiere mostrarte lo que tú quieres ver. Porque quiere manifestarse en tu vida, como se manifestó un día en la mía. Aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré fuerzas y dije: hable mi Señor, porque me ha fortalecido. Él me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Ahora escucha bien, el príncipe de Persia no es un príncipe físico, es un principado. Hay 5 categorías en el reino demoníaco. La primera es el principado, luego es la potestad, luego el gobernador de las tinieblas, la hueste espiritual de maldad y el hombre fuerte. Esa es la jerarquía demoníaca en el reino espiritual. El Señor estaba venciendo a la jerarquía más alta de demonios de Persia. No era un hombre, era una potestad, o sea, un demonio. Dice: pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. La Biblia. El libro de la verdad es el libro de Dios, donde queda registrado lo que Él dijo, lo que Él inspiró, lo que Él hizo, lo que Él pide, lo que Él ofrece. Ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel. Miguel es un arcángel. Hay otra jerarquía, pero ahora entre los siervos de Dios es ángel, arcángel, serafín y querubín, el más alto. También en los ángeles de Dios hay una jerarquía, como en un ejército.
coronel, general, capitán, etc. ¿Me expliqué? Sí. Dice, y ninguno me ayudó a encontrar él sino Miguel el príncipe. Ahora, fíjate por qué hizo esto. Porque en el reino de las tinieblas hay oposición. Cuando tú pides algo como lo pidió Daniel, no llega tan fácil, porque la atmósfera está constituida por el cielo sideral, que es el cielo que vemos, luego el segundo cielo, que es donde se mueven las potestades del aire, que dice la Escritura, y luego el tercer cielo, que es donde está el Señor Jesucristo y sus ángeles. Cuando tú pides en oración, la oración no llega tan fácil, porque en ese segundo cielo, donde están las potestades celestiales demoníacas, hay una resistencia. ¿Cómo quito esa resistencia? Ahí está la enseñanza de Daniel. Ayunó por 3 semanas. ¿Cómo fue el ayuno de Daniel? El ayuno de Daniel fue sencillo. No dejó de comer ni dejó de beber. Dejó el vino y la carne y las cosas delicadas. Y tomó legumbres, tomó agua y tomó frutos. O sea, es un ayuno que nosotros le llamamos parcial. Después de eso fue oída la voz. Dice, desde el principio que tú te humillaste fue oída tu voz. O sea, tu voz es oída en el momento que estás orando, pero la respuesta no luego llega, porque hay una resistencia demoníaca que está tratando de opacarte, de oprimirte, de evitar que tú recibas las bendiciones de Dios. Para eso es bueno el ayuno. Te voy a platicar esta historia ahora sí. A la mañana yo me encontré a una mujer. Su marido fue metido a la cárcel, y lo voy a decir abiertamente porque él ya salió, gracias a Dios, y al ayuno que hicimos. Le dieron 1.194 días de cárcel. Perdón, 1.194 años de cárcel. Y ustedes han de conocerlo, es el señor José González, que fue el de Publi 13. Salió en los periódicos, en las noticias, en todos lados. Empezamos sus hijas y yo les empecé a predicar el evangelio. Ellas empezaron a creer. El señor estaba metido en la masonería. La masonería, obviamente, para los que ya conocen, pues es satanismo puro. Ni siquiera ellos mismos lo saben hasta que llegan al mayor grado, el grado 33. Mientras tanto están engañados con que es una logia de estudio, de conocimiento, de preparación, cuando en realidad no lo es así. Es una logia satánica. Este hombre llegó a esos niveles, hizo un fraude millonario, robó mucha gente, se enriqueció, se fue al bote. Sus hijas, yo tuve la oportunidad de trabajar con ellas, les empecé a hacer una reunión en el trabajo, nos reuníamos varias personas, unas 7 personas, les enseñé el evangelio, y en una de esas yo les dije, vamos a hacer el ayuno de Daniel. Hicimos el ayuno por 21 días, y lo primero que ocurrió, el primer milagro, fue que este varón en la cárcel recibió al Señor Jesucristo, recibió el evangelio del Señor Jesucristo, se bautizó, y eso fue una gran bendición para todos. Un cambio, se convirtió. Ahí empezó su bienaventuranza. El día de hoy me encuentro a su esposa y me dice, yo después tuve una visión en donde el Señor me muestra que él sale y lo arraigan en su casa. O sea, ya no va a estar en la cárcel, sino arraigado en su hogar. En un sueño me lo da el Señor, una visión. Eso fue hace un par de años, hermanos. Hoy me encuentro a la esposa y me dice, tiene una semana que salió mi esposo libre. Amén. La justicia de Dios es diferente a la justicia de los hombres. ¿Cómo lo hizo? No lo sé, pero Dios lo hizo. Así como la justicia te dice, bueno, te portas bien, te reduzco la condena, igual Dios te puede reducir. Conozco muchos casos, aquí han pasado varios de ellos, y el día de hoy, después de un ayuno como el de Daniel, amado hermano, este hombre está libre. ¿Lo crees conmigo? Sí, amén, gloria. Amén. Entonces mira, yo esto ya lo tenía preparado desde el lunes para enseñártelo, y hoy me da el Señor un testimonio precisamente alusivo
a la enseñanza que yo te iba a dar. Eso no es casualidad, hermano. Eso es que el Señor está respaldando con un testimonio lo que yo te iba a enseñar hoy, con su palabra. Entonces, el ayuno, la oración de corazón, nos hacen entrar en la sintonía del Señor. El conocimiento de la palabra, la fe en la palabra. Porque yo puedo leer esto como una historia, como un bestseller y decir, pues qué padre, qué bonito, pero creer que no me puede pasar a mí. No, yo sé que me puede pasar a mí porque me está pasando a mí ahora. Entonces la Biblia es un libro que puedes aplicar a tu vida en todas sus letras. Primero, en lo que te pide. Segundo, en lo que te ofrece. Él le ofreció libertad a un varón de Dios y él recibió libertad. Amén. Pero yo tengo una duda. Bueno, esta persona defraudó a mucha gente. Sí. Mucha gente que puso mucho su trabajo, mucho su esfuerzo, porque vi mucha gente en muchos lugares confiar en este tipo de proyectos, puso todo lo que tenía, vendió lo que tenía, Sí. para poder tener un sueño. Pero tampoco ahí se me hace justo de que pues, toda esta persona que puso todo su esfuerzo, toda su esperanza en crecer, en tener algo, pues lo haya perdido al final de cuentas. Bueno, qué bueno que haces esa pregunta y te la contesto. Antes de salir, él restituyó todo el mal que hizo. Por eso salió. Porque a todas las personas que les quedó a deber dinero, o sea que les defraudó, para poderlo soltar tuvo que devolver todo lo que debía. O sea, finalmente restituyó el daño, como dice la Biblia. La Biblia nos enseña, primero, que perdonemos y que cuando seamos perdonados, restituyamos al agraviado. Entonces, obvio, qué bueno que hiciste esa pregunta. Él tuvo que restituir al agraviado. Entonces ya la justicia de Dios opera, porque finalmente, primero, se arrepintió, y segunda, restituyó. Yo te robé 10, ok, te devuelvo tus 10, perdóname. ¡Pum! Ahí se cancela ese daño, y la persona, a lo mejor después de tiempo, sí, hubo afección, claro que hubo afección, pero hubo también restitución. ¿Amén? Amén. ¿Ok? Bueno, esta enseñanza, hermano, hoy, gracias a Dios, yo te puedo dar este testimonio. Es una enseñanza de lo que significa la oración de fe, de lo que significa el ayuno, de cómo tenemos resistencia siempre en el ámbito espiritual, pero que esa resistencia no importa si nosotros usamos las herramientas que Dios nos da, que es la fe, que es la oración y que es el ayuno. ¿Lo crees conmigo? Amén. Muy bien, y quiero terminar con esta cita en Mateo 16, 19, si me acompañas. La enseñanza va a ser un poco más larga, no te la voy a poder dar ahorita en una predicación, te la voy a dar yo creo en 2 partes, para que la entiendas con claridad y no te me hagas bolas con la enseñanza. Mateo 16, 19 nos enseña lo siguiente, otra herramienta poderosa en el área espiritual. Dice el verso 19 del capítulo 16 de Mateo, de la siguiente manera: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Esto, hablábamos hace un momento, fue mal interpretado por la Iglesia Católica, y lo digo abiertamente en el video, porque lo ven en YouTube. Dice, bienaventurados, voy a leer desde el 17 para que se contextualice. Dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurados eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Ahora, fíjate lo que está diciendo, no te lo reveló. ¿De qué está hablando? De la revelación de quién es Él. Cuando les pregunta Jesús en el verso 15, y Él les dijo, ¿y vosotros quién decía que soy yo? Respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la revelación sobre la cual se fundamenta la iglesia. No Pedro como persona, sino la revelación. Ahora, fíjate bien, te lo voy a decir por qué.
verso 18, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. No está hablando de esta roca Pedro, sino de esta revelación sobre la cual se edifica la iglesia. ¿Y quién es la revelación? Jesucristo. No puede estar fundamentada la iglesia en un hombre. Eso es lo que hacen creer los católicos, porque obviamente ellos se quieren sentir los dueños de la iglesia. Para empezar, te voy a decir algo. Dicen que fue el primer papa. Eso es una mentira. Los papas empezaron, el papado empezó en el año 325 después de Cristo. Dicen que Pedro fue el primer papa. Por favor, eso fue casi 350 años antes de que él es el fundador, ¿no? Dicen que él es el fundador, pero no. Tampoco. El fundador es Jesucristo. Amén. El fundador de la iglesia es Jesucristo, no Pedro. Ahora, no puede ser el primer papa porque el primer papa en el concilio de Nicea del año 325 fue cuando se estableció el papado. O sea, ¿cómo va a ser el primer papa si él existió 400 años antes? Bueno, 350. Ahora, dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. No sobre Pedro, hubiera dicho sobre ti edificaré mi iglesia, y lo dijo así. Sobre esta roca. ¿Cuál es esta roca? La revelación que Pedro había tenido. Claro, que Jesús era el Hijo de Dios. Él es la roca. Que era la roca, el Dios viviente. Dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del infierno no tienen poder sobre la iglesia de Cristo. No pudieron detener a Jesús. No, ni lo podrán hacer. Por eso cuando tú te acercas a un satanista, a un brujo, a quien sea, lo primero que te dice ¿es cristiano? No puedo hacer nada. Porque está escrito, todo el que te bendiga será bendecido, y más el que te maldiga será maldecido. La promesa que Dios hizo a Abraham. Esto te lo digo con conocimiento de causa, dicho por satanistas. Es más, no pueden ni siquiera profanar la tumba de un hijo de Dios, de un cristiano. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esta es otra llave que el Señor nos está dando. ¿Cuál es la llave? Esa, que Dios te está dando autoridad para que lo que ates aquí en la tierra quede atado en el cielo. ¿Por qué en el cielo? Porque ya te dije que en el segundo cielo es donde se mueven las huestes espirituales de maldad. Cuando esas huestes están estorbando la bendición en tu vida, Dios te está dando una llave, que es que tú puedes atar desde la tierra lo que está pasando en el segundo cielo. Dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Las llaves son ejercicios espirituales que nos permiten recibir la bendición de Dios. ¿Cuál? Dice, todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Si hay una bendición que estás pidiendo desde hace mucho y no llega, es porque está atada en el segundo cielo. Desátala, Dios te da la autoridad. Pero para eso tienes que convertirte, como empecé esta predicación, en un hijo de Dios, porque es a los hijos de Dios a quien Dios le da esas herramientas, no a cualquier persona. Los católicos, y no nada más ellos, muchos dicen, todos los caminos llevan al Señor. No es cierto. La Biblia dice que en Juan 1:12, si me acompañas, y con esto cierro. Estas herramientas, esas llaves, se te van a empezar a dar aquí para que tú puedas desatar eso que está atorado. ¿Qué hizo Daniel? Ayunó por 3 semanas, desató la revelación que venía del cielo, por la cual Miguel luchó contra las huestes espirituales de maldad, que acabamos de estudiar en Daniel 9, y entonces le vino la revelación de lo que la profecía de las 70 semanas. Dios te puede dar revelación, Dios te puede dar alguna bendición económica, alguna bendición física, o sea, no todo es en lo económico, puede ser de tu ministerio. Fíjate cómo dice Juan 1:12, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén.
Gloria a Dios. Entonces, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿De quién habla? De los judíos. Mas a todos los que le recibieron, o sea, los que se convirtieron en cristianos, porque Jesús vino a traer el cristianismo, porque él era judío inclusive, los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Porque le recibieron. Si tú le recibes, tú recibes ese poder. Y si tú recibes ese poder, también recibes las llaves. ¿Para qué? Para atar demonios y para desatar bendiciones. Yo lo he experimentado a través del ayuno, de la oración y de las llaves que el Señor te está dando en esta noche. ¿Lo crees conmigo, amado? Amén. Amén. Muy bien, vamos a orar, por favor. Si tú no has recibido al Señor Jesucristo, por favor hazlo ahora y vas a empezar a ver esto hecho una realidad en tu vida. Amén. ¿Sí? Angélica, ¿quieres recibir al Señor Jesucristo?